descubrí que casi todo lo que mi marido me contó sobre su trabajo y su pasado era mentira. No sé bien por dónde empezar, así que voy a intentar ordenar esto cronológicamente, aunque mi cabeza todavía es un caos 8 meses después de que todo esto explotara. Voy a usar nombres falsos por razones obvias. Lo voy a llamar Martín. Yo soy Julia, tengo 34 años, y hasta hace 8 meses pensaba que tenía un matrimonio sólido, con sus problemas normales, pero sólido. Ahora ni siquiera sé qué palabra usar para describir lo que tenía. Conocí a Martín hace 9 años, en un cumpleaños de un amigo en común. Él tenía entonces 32, yo 26. Desde el primer momento me pareció alguien con una vida armada. Hablaba de su trabajo como gerente de proyectos en una empresa de consultoría internacional, mencionaba viajes de trabajo a otros países, hablaba de una infancia en una ciudad del interior, hijo único de un ingeniero y una profesora de literatura, con un padre que había fallecido cuando él tenía 20 años de un infarto, algo que contaba con una tristeza contenida que a mí, en ese momento, me pareció profundamente conmovedora. Empezamos a salir a los pocos meses. Martín supongo que sigue siendo, aunque ya no en mi vida, una persona encantadora en el sentido más literal de la palabra. Tenía una facilidad enorme para hacer que cualquier conversación fluyera, para hacerte sentir que eras la persona más interesante en la sala, para recordar detalles pequeños que le habías contado semanas atrás y traerlos de vuelta en el momento justo, como si eso demostrara lo mucho que te escuchaba. Nos casamos a los 3 años de estar juntos, una boda de tamaño mediano, con su madre, la única familia directa que él decía tener, ya que su padre había muerto y no tenía hermanos, sentada en primera fila, llorando durante toda la ceremonia. Yo pensé que lloraba de emoción. Ahora, mirando para atrás, no sé qué pensar de esas lágrimas. Tuvimos 2 hijos, que ahora tienen 6 y 4 años. Construimos, o eso creía yo, una vida bastante convencional, una casa en las afueras, comprada con lo que según Martín era un préstamo hipotecario a 30 años basado en su sueldo como gerente de proyectos, 2 autos, vacaciones una vez al año, la rutina normal de cualquier familia de clase media con hijos chicos. Mirando para atrás, hay señales que ahora me parecen obvias y que en su momento pasé por alto, o que racionalicé de 1000 formas distintas porque no quería ver lo que estaba enfrente de mis ojos. La primera, que ahora entiendo como la más significativa, tenía que ver con su trabajo. Martín decía trabajar para una consultora internacional con sede en el extranjero, con oficina local en un edificio corporativo del centro. Yo nunca fui a esa oficina, ni una sola vez, en 9 años. Siempre había una excusa, que las visitas de familiares no estaban permitidas por políticas de seguridad de la empresa, que el edificio tenía restricciones de acceso, que era más fácil que él viniera a casa después del trabajo que yo pasara por ahí. En un momento hasta me pareció razonable, porque yo tampoco solía llevar a mis compañeros de trabajo a mi oficina fuera de eventos puntuales. Pero 9 años sin pisar el lugar donde tu marido dice pasar 45 horas semanales es, en retrospectiva, una señal que debería haberme hecho más ruido. La segunda tenía que ver con el dinero. Martín manejaba las finanzas de la casa casi por completo. Yo trabajo como diseñadora de interiores, con ingresos variables según los proyectos que tenga, y desde el principio de la relación se estableció una especie de división tácita. Yo aportaba una parte, pero la base económica de la casa, la hipoteca, los seguros, buena parte de los gastos fijos, corría por parte de él, según lo que me explicaba, gracias a su sueldo de gerente. Yo tenía acceso a una cuenta conjunta donde él depositaba una suma mensual para gastos del hogar, pero nunca tuve acceso directo a sus cuentas personales ni a información detallada de su sueldo, algo que en su momento me pareció normal. Cada matrimonio maneja el dinero como puede, pensaba yo, y que ahora entiendo como una forma de opacidad cuidadosamente construida. La tercera señal, la que en retrospectiva más me duele haber pasado por alto, tenía que ver con su familia. Martín decía tener solo a su madre, que vivía en la ciudad donde él había nacido, a unas 6 horas en auto de donde vivíamos nosotros. La visitábamos 2, tal vez 3 veces al año. Ella venía a vernos con menos frecuencia todavía, siempre con excusas de salud. Según Martín, tenía problemas de movilidad que le dificultaban viajar. Nunca este año conocía ningún otro familiar de su parte, ni tíos, ni primos, ni amigos de la infancia. Cuando le preguntaba por eso, Martín decía que su familia siempre había sido chica y reservada, que su padre había roto vínculos con sus propios hermanos por una herencia mal repartida, y que él, de adulto, nunca había hecho el esfuerzo de reconstruir esos lazos. Sonaba, en el contexto de nuestra vida cotidiana,
como una explicación razonable. Ahora sé que estaba construida con la misma precisión que todo lo demás. Todo empezó a caerse por una cadena de casualidades que, si las pienso ahora, me generan una especie de vértigo retrospectivo. Si cualquiera de esos eslabones hubiera fallado, probablemente yo seguiría viviendo en la mentira, quizás para siempre. Hace poco más de 8 meses, una amiga mía, Renata, que trabaja en recursos humanos de una empresa mediana, me comentó casi al pasar, en una charla de café, que su empresa estaba por contratar a una consultora para un proyecto de reestructuración, y mencionó el nombre de la empresa donde, según Martín, él trabajaba desde hacía más de una década. Le dije, con orgullo, que mi marido trabajaba ahí, que quizás hasta se cruzaban en el proceso. Renata, con la mejor intención del mundo, me dijo que iba a preguntar si él estaba disponible para el proyecto, ya que conocía gente en la empresa a través de otro contacto. 2 días después, Renata me escribió, un poco confundida, diciéndome que había preguntado por Martín en la empresa y que nadie con ese nombre y apellido figuraba en el organigrama actual ni en los registros de los últimos años que su contacto había podido revisar. Pensé, en ese momento, que debía haber algún error. Quizás Martín trabajaba para una filial con otro nombre legal, quizás había un problema de comunicación entre las distintas sedes de la empresa. Se lo comenté a Martín esa misma noche, tratando de sonar casual, casi como una curiosidad más que como una sospecha. Su reacción fue rápida, casi demasiado rápida. Me explicó que trabajaba para una filial con razón social distinta, que manejaba proyectos especiales que no figuraban en el organigrama público por temas de confidencialidad, que era normal que gente de recursos humanos de otras empresas no encontrara su nombre porque él dependía directamente de una casa matriz en el extranjero. Sonaba plausible. Sonaba, como todo lo que Martín decía, absolutamente plausible. Ese era, entendería después, su verdadero talento: no mentir de manera obvia, sino construir explicaciones que sonaban razonables incluso ante preguntas incómodas. Dejé el tema ahí, aunque algo en mí, una especie de incomodidad de fondo, no terminó de disolverse del todo. Unas semanas después, mientras ordenaba unos papeles en el escritorio de casa, Martín había salido de viaje, según él, por un proyecto de trabajo de 3 días en otra ciudad. Encontré, dentro de un cajón que normalmente no reviso, un resumen de una tarjeta de crédito que yo no sabía que existía, a nombre de Martín, de un banco distinto al que usábamos habitualmente. Al principio pensé que podía ser una tarjeta vieja, quizás de una época anterior a nuestra relación, olvidada en ese cajón. Pero el resumen tenía fecha del mes anterior, con movimientos recientes, cargos en restaurantes, en una tienda de electrónica, y, lo que más me llamó la atención, un pago recurrente mensual a nombre de una entidad que no reconocí, con un monto considerable, algo así como 1/3 de lo que yo entendía que era su sueldo mensual completo. Ese día, por primera vez en 9 años de relación, sentí algo que no puedo describir de otra manera que como un miedo frío, distinto a la simple curiosidad o incomodidad que había sentido con el tema del trabajo. Guardé el resumen, sin decir nada, y empecé, sin plena conciencia de lo que estaba haciendo, a prestar atención de una manera distinta a los detalles de nuestra vida cotidiana. Los siguientes 2 meses fueron, en retrospectiva, una especie de investigación silenciosa que yo misma no reconocía del todo como tal mientras la estaba haciendo. Empecé a notar mentalmente inconsistencias en los relatos de Martín, fechas de viajes de trabajo que no coincidían del todo con lo que había contado antes, nombres de colegas que mencionaba una vez y nunca más volvían a aparecer en la conversación, detalles sobre proyectos laborales que, cuando le pedía que profundizara, se volvían vagos de una manera que antes yo interpretaba como discreción profesional y que ahora empezaba a interpretar como otra cosa. Un sábado, aprovechando que Martín había llevado a los chicos al parque, revisé su computadora personal, algo que nunca antes había hecho en 9 años de relación, y que hice con una sensación de estar traicionando algo, aunque en ese momento ya no sabía bien qué era lo que se estaba traicionando realmente. La computadora tenía contraseña, pero Martín, con una de esas contradicciones que ahora entiendo como parte de su personalidad, cuidadoso en las mentiras grandes, descuidado en detalles pequeños, la tenía guardada en el gestor de contraseñas del navegador, con sesión iniciada. Lo que encontré ahí fue el inicio del derrumbe completo. Una carpeta de correos electrónicos vinculada a una dirección de mail que yo no conocía, distinta a la que él usaba habitualmente para comunicarse conmigo y con nuestro círculo social. En esa carpeta había correos de un banco distinto, confirmaciones de pagos de un alquiler, no la hipoteca de la casa donde vivíamos,
sino el alquiler de un departamento en otra zona de la ciudad, a nombre de Martín, y correos de lo que parecía ser un trabajo completamente distinto al que él me había descrito durante 9 años, no gerente de proyectos en una consultora internacional, sino, según lo que pude reconstruir de esos correos, una posición de vendedor en una empresa de seguros, con comisiones variables, un puesto mucho más modesto y mucho más inestable económicamente que la imagen que él había construido frente a mí. El descubrimiento del departamento fue, quizás, el momento en que dejé de tener dudas y empecé a tener certezas, aunque certezas de un tipo que en ese momento todavía no lograba entender del todo en su magnitud completa. Investigué la dirección que aparecía en los correos del alquiler. Un día, con el pretexto de una reunión de trabajo que en realidad no existía, dejé a los chicos con mi madre y fui hasta esa dirección. Era un edificio de departamentos de categoría media, en un barrio a unos 25 minutos en auto de nuestra casa. Me quedé sentada en mi auto, del otro lado de la calle, durante casi 2 horas, sin saber muy bien qué esperaba encontrar, sintiendo una mezcla de vergüenza por lo que estaba haciendo y una necesidad casi física de entender qué era lo que estaba pasando en mi propia vida. A eso de las 6 de la tarde, vi a Martín entrar al edificio, solo, con un bolso que yo reconocía como el que usaba para sus supuestos viajes de trabajo. No salió en las siguientes 3 horas que esperé. Volví a casa esa noche con una sensación de irrealidad total, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, no la mía. No le dije nada esa noche. Necesitaba, antes de confrontarlo, entender la magnitud completa de lo que estaba pasando, porque una intuición me decía que lo que había descubierto hasta ese momento era apenas la superficie de algo mucho más grande. Con el dinero de unos ahorros personales que tenía de proyectos de diseño que había facturado a mi nombre, en una cuenta que Martín no manejaba, contraté a un investigador privado. Sé que suena dramático, casi de película, pero en ese momento sentía que no tenía otra opción, necesitaba información verificable, no solo intuiciones y correos parciales que podía estar malinterpretando. Lo que el investigador reunió en las siguientes 3 semanas terminó de derrumbar por completo la vida que yo creía tener. Primero, sobre el trabajo, Martín no era gerente de proyectos de ninguna consultora internacional. Trabajaba, efectivamente, como vendedor de seguros, en un puesto que había ocupado, con intermitencias, durante los últimos 6 años, con ingresos considerablemente menores a lo que yo siempre había asumido que ganaba. Antes de ese trabajo, había tenido al menos otros 3 empleos distintos en un periodo de 5 años, ninguno relacionado con gestión de proyectos ni con consultoría internacional. Segundo, sobre el departamento, Martín alquilaba ese departamento desde hacía 4 años. El investigador no pudo determinar con certeza absoluta el uso que le daba, si era simplemente un espacio propio, una especie de refugio personal, o si había alguien más involucrado, pero sí confirmó que Martín pasaba ahí, en promedio, 2 o 3 noches por semana, noches que coincidían casi siempre con los viajes de trabajo que me había contado durante años. Tercero, y esto fue lo que más me costó procesar, la historia de su familia era, en gran parte, inventada. Su padre no había muerto de un infarto cuando Martín tenía 20 años. Su padre estaba vivo. El investigador logró ubicarlo en otra provincia del país, viviendo solo, con un historial de al menos 2 periodos de internación por problemas de adicción documentados en registros públicos de hace años. Martín tenía, además, 2 hermanos, ambos mayores que él, con los que aparentemente no tenía contacto desde hacía más de una década, por razones que el investigador no pudo determinar con precisión, aunque uno de los hermanos, contactado brevemente y de manera muy reservada, mencionó problemas familiares serios relacionados con dinero y con cosas que Martín hizo cuando era más joven, sin querer entrar en detalles. La madre de Martín, la mujer que había llorado en nuestra boda, que yo conocía como su único familiar directo, si era real y si era su madre, pero la relación entre ambos, según lo que el investigador pudo reconstruir a través de vecinos de la mujer, era mucho más tensa de lo que Martín siempre me había hecho creer. Aparentemente había habido, años atrás, un conflicto serio relacionado con dinero que ella le había prestado y que él nunca había devuelto, algo que había generado un distanciamiento parcial que Martín, frente a mí, había maquillado como cercanía y devoción filial. Con toda esta información en mano, pasé casi una semana entera sin poder dormir bien, tratando de decidir cómo iba a confrontar a Martín, y sobre todo, tratando de entender qué quería yo de esa confrontación. Respuestas. Una explicación que, contra toda lógica, hiciera que todo esto tuviera sentido de una manera menos devastadora.
¿O simplemente necesitaba decirle, en voz alta, que sabía la verdad, antes de decidir qué hacer con mi vida y con la de mis hijos? Elegí un sábado por la mañana, con los chicos en la casa de mis padres, para tener el tiempo y la privacidad necesarios. Puse sobre la mesa de la cocina las copias de los documentos que el investigador había reunido, el contrato de alquiler del departamento, capturas de los correos que había encontrado meses atrás, un resumen con la información sobre su verdadero empleo, y un papel con la dirección de su padre. Martín, al ver los papeles, tuvo una reacción que todavía hoy me cuesta describir sin sentir una mezcla de asco y de una tristeza extraña, casi contradictoria. No hubo una negación inmediata y agresiva, como yo había imaginado en mis peores noches de insomnio de esa semana. Hubo, primero, un silencio largo, y después, algo que se pareció más a un colapso. Se sentó, se tapó la cara con las manos, y durante varios minutos no dijo absolutamente nada, mientras yo esperaba, con el corazón latiendo con una fuerza que sentía en la garganta, alguna palabra que pudiera empezar a explicar todo esto. Cuando finalmente habló, lo que salió de él fue una mezcla de confesión parcial y de justificaciones que, en su momento, sonaban casi como una avalancha desordenada de excusas superpuestas. Dijo que había empezado a mentir sobre su trabajo desde muy al principio de nuestra relación, cuando todavía éramos novios, porque sentía vergüenza de no tener un trabajo a la altura de lo que él percibía que yo esperaba de una pareja. Dijo que una mentira había llevado a otra, que cada vez le resultaba más difícil volver atrás sin que la mentira original se derrumbara junto con todo lo demás, y que con el tiempo simplemente se había acostumbrado a vivir dentro de esa historia inventada, casi como si en algún punto él mismo hubiera empezado a creérsela parcialmente. Sobre el departamento, dijo algo que en ese momento no supe si creer o no, que lo alquilaba desde hacía años como una especie de refugio personal, un lugar donde podía estar solo, lejos de la presión de sostener la mentira sobre su trabajo, un lugar donde, según sus palabras, podía ser él mismo sin tener que actuar. Negó, con vehemencia, que hubiera alguien más involucrado, ninguna otra relación ni infidelidad en el sentido tradicional del término. No sé, hasta el día de hoy, si le creo del todo en ese punto específico, aunque el investigador tampoco encontró evidencia concreta de otra relación durante las 3 semanas de seguimiento. Sobre su familia, la confesión fue todavía más dolorosa. Confirmó que su padre estaba vivo, que la historia del infarto era completamente inventada, construida, según dijo, porque le resultaba más fácil que explicar la relación real, marcada por el alcoholismo de su padre y por una infancia que, según sus propias palabras entrecortadas, había sido un desastre, del que prefería no hablar nunca, ni conmigo ni con nadie. Confirmó también la existencia de sus 2 hermanos, y dijo que el distanciamiento tenía que ver con dinero que él les había pedido prestado años atrás y nunca había podido devolver, generando un conflicto que prefirió borrar de la narrativa que me contaba en lugar de enfrentar. Los días que siguieron a esa confrontación son, en mi memoria, una especie de nebulosa confusa donde el tiempo no parecía avanzar de manera normal. Le pedí a Martín que se fuera de la casa esa misma tarde, algo que en el momento me costó una enormidad decir, porque una parte de mí, incluso en medio de la revelación de tantas mentiras, seguía aferrada a la vida que habíamos construido, a los 9 años de rutinas compartidas, a la idea, aunque ya supiera que era falsa, de que teníamos un matrimonio sólido. Martín se fue, se instaló, según me dijo después, en el departamento que había alquilado en secreto durante años, lo cual me generó una sensación extraña y amarga. Ese espacio que había sido su refugio de mentiras se convertía ahora, de manera casi simbólica, en su nueva casa real. Tuve que contarles a mis padres, a mis hermanos, a mis amigas más cercanas, una versión resumida de todo esto, y cada vez que lo repetía en voz alta sentía que la historia sonaba cada vez más increíble, casi de ficción, algo que costaba creer incluso para mí, que lo había vivido de primera mano. Hubo reacciones de todo tipo: shock, rabia hacia Martín, preocupación genuina por mí y por los chicos, y también, de parte de algunas personas, preguntas incómodas que en su momento me dolieron pero que con el tiempo entendí como parte natural del proceso de que la gente tratara de entender algo tan fuera de lo común, como no te diste cuenta antes, nunca sospechaste nada. La verdad es compleja. Sí sospeché, en distintos momentos, cosas puntuales. Pero Martín tenía una habilidad excepcional, casi patológica, para desarmar cualquier sospecha con explicaciones razonables, entregadas con una calma y una seguridad que a mí, honestamente, nunca me dieron motivos suficientes para desconfiar de manera sistemática.
Es fácil, desde afuera, decir, yo me hubiera dado cuenta antes. Desde adentro de una relación construida sobre 9 años de confianza acumulada, las mentiras bien construidas no se ven como mentiras, se ven como la vida normal que uno lleva. Lo más difícil de todo este proceso, más difícil incluso que procesar la magnitud de las mentiras, fue decidir cómo manejar la situación con nuestros hijos, de 6 y 4 años. Con ayuda de una psicóloga infantil, decidimos, Martín y yo, en una de las pocas conversaciones civilizadas que pudimos tener en esos primeros meses, contarles una versión simplificada y adaptada a su edad, que mamá y papá habían decidido no vivir más juntos, que ambos los seguían queriendo mucho, que papá iba a vivir en otra casa pero los iba a seguir viendo regularmente. No entraron, obviamente, en detalles sobre las mentiras, sobre el departamento secreto, sobre nada de la complejidad real de la situación. Eso, si alguna vez es necesario, será una conversación para cuando sean mucho más grandes, y probablemente ni siquiera entonces con todos los detalles. Martín, hay que decirlo, no desapareció de la vida de los chicos después de todo esto. Eso, en medio de tanto dolor, es algo que reconozco y que en cierto modo agradezco. Mantuvo, y sigue manteniendo hasta hoy, un régimen de visitas regular, los ve varias veces por semana, participa de actos escolares, cumple con la cuota alimentaria que se estableció, ahora sí, en base a su ingreso real como vendedor de seguros, sin las fantasías de un sueldo de gerente internacional que nunca existió. La separación trajo consigo, además del derrumbe emocional, un derrumbe financiero considerable. Descubrí, en el proceso de ordenar las finanzas para la separación, que la situación económica real de la casa era mucho más precaria de lo que yo había creído durante años. La hipoteca que Martín decía pagar cómodamente con su sueldo de gerente en realidad la sostenía con una combinación de su sueldo real, mucho más bajo, y de deudas acumuladas en al menos 3 tarjetas de crédito distintas, algunas de las cuales yo desconocía por completo hasta ese momento, y que, al estar algunas cuentas a nombre conjunto, terminaron afectando también mi propia situación crediticia. Tuve que contratar un abogado especializado en derecho de familia para poder separar de manera ordenada nuestras finanzas, negociar la tenencia de la casa, que finalmente terminé quedándome yo, refinanciando la hipoteca a mi nombre con ayuda de mis padres como garantes, algo que significó un esfuerzo económico enorme pero que sentí necesario para mantener la estabilidad de mis hijos en un entorno conocido y establecer los términos legales de la separación y de la cuota alimentaria. Fue un proceso largo, de casi 5 meses, cargado de una tensión constante, de reuniones incómodas, de la necesidad de revisar, documento por documento, una vida financiera que durante 9 años había estado, en gran parte, oculta de mí. En medio de todo este proceso, ocurrió algo que no esperaba. La madre de Martín, la mujer que yo conocía como su único familiar, me contactó, unas semanas después de que la separación se hiciera pública dentro del círculo familiar cercano. Nos encontramos en un café, en una conversación tensa pero, sorprendentemente, mucho más honesta de lo que había sido cualquier conversación con Martín en los 9 años anteriores. Ella me confirmó, con una mezcla de vergüenza y de una tristeza que me pareció genuina, buena parte de lo que el investigador había descubierto, que el padre de Martín estaba vivo, que la relación entre madre e hijo había sido tensa durante años por el tema del dinero prestado, y que ella misma, en cierto sentido, había sido parcialmente cómplice de la construcción de esta imagen falsa frente a mí, porque nunca había querido meterse en lo que ella describía como la manera que tiene Martín de manejar su vida, una frase que en su momento me generó una rabia enorme, pero que con el tiempo entendí como el reflejo de un patrón familiar mucho más viejo y complejo que probablemente había empezado mucho antes de que yo apareciera en la vida de Martín. También me contó, algo que hasta ese momento yo no sabía, que Martín había tenido, en su juventud, antes de conocerme, un patrón similar de construir historias distintas frente a distintas personas. Una expareja anterior a mí, según su madre, había pasado por una experiencia parecida, aunque en menor escala, con mentiras sobre su situación económica y laboral. Esa información, aunque dolorosa, me ayudó de alguna manera extraña a entender que esto no había sido, únicamente, algo que Martín había construido específicamente para mí, sino un patrón de comportamiento mucho más arraigado en su forma de relacionarse con el mundo. Después de varios meses de terapia individual, mi psicóloga me sugirió, en un momento del proceso, leer sobre patrones de mentira compulsiva y sobre cómo, en algunos casos, estas conductas están asociadas a rasgos de personalidad específicos,
aunque fue cuidadosa en aclarar que ella no podía ni debía diagnosticar a Martín sin haberlo evaluado directamente. Me ayudó a entender, en términos generales, que hay personas que desarrollan patrones sostenidos de fabricación de identidad, no necesariamente por una intención maliciosa consciente y calculada en cada momento, sino como una forma disfuncional y profundamente arraigada de manejar la vergüenza, la inseguridad, o experiencias de infancia difíciles que nunca fueron procesadas de manera saludable. Eso no cambió, quiero ser clara, la magnitud del daño que esas mentiras causaron en mi vida y en la de mis hijos. Entender el por qué no es lo mismo que perdonar automáticamente, y durante mucho tiempo sentí que entender las razones detrás del comportamiento de Martín era, de alguna manera injusta, hacerme cargo yo de procesar y justificar algo que él nunca terminó de asumir con la profundidad que la situación merecía. Han pasado 8 meses desde el día del café en la cocina, desde que puse los papeles sobre la mesa y le pedí a Martín que se fuera. La separación legal se formalizó hace unas 6 semanas. Sigo viviendo en la casa con los chicos, con una hipoteca que ahora está a mi nombre y que, aunque significa un esfuerzo económico considerable, me da una sensación de control y de verdad que antes no tenía, aunque suene extraño decirlo así sobre algo tan práctico como una hipoteca. Sigo yendo a terapia semanalmente. Hay días en los que siento que ya procesé la mayor parte de esto, que puedo hablar del tema con una distancia casi clínica, como estoy haciendo ahora al escribir este relato. Y hay otros días, generalmente disparados por cosas pequeñas, un comentario de los chicos sobre su papá, encontrar algún objeto viejo de Martín en algún rincón de la casa que todavía no había revisado, una canción que sonaba en algún momento importante de nuestra relación, en los que la rabia y la tristeza vuelven con una fuerza que todavía me sorprende. No sé si algún día voy a entender del todo por qué Martín construyó una vida entera de mentiras alrededor de nuestra relación, en lugar de, simplemente, ser honesto sobre quién era realmente desde el principio. Quizás, si hubiera sido honesto desde el principio, yo nunca me habría enamorado de la versión real de él, o quizás sí, quizás la versión real, sin adornos, sin un sueldo inventado ni una historia familiar tejida a medida, también podría haber sido suficiente. Nunca lo voy a saber, y esa incertidumbre es, quizás, una de las cosas más difíciles de aceptar en todo este proceso. Lo que sí sé, con una certeza que sostengo con firmeza a pesar de todo el dolor de estos meses, es que prefiero, 1000 veces, esta versión de mi vida, más incierta económicamente, más dura en lo cotidiano, criando a mis hijos con la ayuda de mis padres y de mi propio trabajo, sin la fantasía de una estabilidad construida sobre mentiras, que seguir viviendo dentro de una historia que, por más cómoda que pareciera desde afuera, nunca fue real. Si estás leyendo esto porque estás empezando a notar inconsistencias en la historia de tu pareja, porque hay preguntas que te generan más preguntas en lugar de respuestas claras, te diría, desde mi propia experiencia, que confíes en esa incomodidad de fondo, aunque cada explicación individual suene razonable por separado. Las mentiras bien construidas rara vez se sostienen sobre una sola mentira obvia, se sostienen sobre docenas de pequeñas explicaciones plausibles que, juntas, terminan armando una historia completa que resulta casi imposible de cuestionar desde adentro. También te diría que, si finalmente descubrís algo similar a lo que yo descubrí, el proceso de reconstrucción es largo, doloroso y no lineal. Hay días mejores y días peores, incluso meses después de la confrontación inicial, pero también, con el tiempo, con ayuda profesional, con el sostén de la familia y los amigos que realmente estuvieron ahí desde siempre, no la familia inventada, sino la real, es posible reconstruir algo genuino, aunque sea distinto, aunque sea más modesto que la fantasía que uno creía estar viviendo. Hoy, 8 meses después, todavía estoy en ese proceso de reconstrucción. No tengo un final feliz que ofrecer, ni tampoco un final completamente trágico. Tengo, simplemente, una vida real, con sus dificultades concretas y verificables, que prefiero, con todo lo que eso implica, a la vida cuidadosamente construida y completamente falsa que viví durante 9 años sin saberlo.